Buenos días, tardes, noches. Soy Ricardo Tello Mendoza, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Grupo de Investigación de Anatomía del Departamento de Anatomía Humana, y el día de hoy les vamos a presentar nuestra investigación, el rompecabezas de papel como herramienta de aprendizaje activo en la anatomía clínica. Como introducción, la estrategia de aprendizaje activo es una propuesta pedagógica en la que se ve involucrado completamente la participación del estudiante. Promueve el enfoque activo de desarrollar el conocimiento previamente percibido por el estudiante y dirige el desarrollo de habilidades más que la transmisión de información, y requiere que el estudiante realice una actividad, lectura, discusión, escritura, donde se implementa un pensamiento de alto orden. Importante destacar esto, que es un conocimiento previamente concebido. Estas estrategias tienden a realizar un énfasis en la exploración del propio estudiante, a sus valores y a las actitudes de la educación y aprendizaje. Como material y método, este es un estudio experimental longitudinal con exploración de encuesta digital autoaplicable de 8 preguntas con respuesta de estilo Likert, de 5 incisos. Al finalizar el segundo examen parcial de cada bloque, se analizó la diferencia de promedios y evaluación parcial. El estudio tuvo un año de duración y se dividió en 2 bloques o 2 semestres. Se aplicó la herramienta de aprendizaje activo en el segundo parcial del semestre número 1 y en el primer parcial del semestre número 2. Las presentaciones de PowerPoint fueron una en el primer parcial del semestre 1 y el segundo parcial del semestre 2. ¿Cuáles fueron las comparaciones aquí? El primero, que fue el grupo experimental, que fue el examen, el rompecabezas de papel, que fue en esta sección. En este diagrama nosotros podemos ver que en el primer semestre la esfera azul, ¿de acuerdo? Fue en los grupos de control, no fueron los experimentales. Esas fueron las presentaciones de PowerPoint, en donde se aplicaron presentaciones con casos clínicos, con radioimagen y estructuras anatómicas, en donde se impartieron las clases de anatomía. Y en el segundo semestre se aplicó el rompecabezas de papel, donde se determinó que todos los grupos de anatomía humana se les aplicó una herramienta que fue los rompecabezas de papel, en donde cada pieza de rompecabezas es una estructura y otra es otra estructura relacionada anatómicamente, otra una parte de un caso clínico que se relaciona con la estructura anatómica, y la función de los estudiantes, apoyada por los instructores los becarios de la materia, los apoyaban para poder relacionar una cosa con otra, de forma que los instructores o incluso los profesores también le juntaban grupos de estudiantes en donde se les aplicaba uno o las presentaciones de PowerPoint con los casos clínicos, que es el grupo control, y el otro grupo, que es el experimental, que son los rompecabezas de papel con las estructuras y casos clínicos relacionados. Y a final de la actividad, durante ese parcial, se les hizo preguntas acerca de por qué se relacionaba esta cosa con otra, por qué lo agregaron, por qué no lo agregaron, y así buscaban una retroalimentación de los estudiantes con respecto a las decisiones y los conocimientos preconcebidos de la anatomía humana. Al final de ese grupo experimental, de los primeros dos parciales, se aplicó una evaluación digital, en donde se buscaba la percepción de los estudiantes de ambas presentaciones, tanto de PowerPoint como de rompecabezas de papel. De la misma manera, se hizo un análisis de diferencia de medias de los resultados del examen parcial del primer y segundo, para ver si existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos que solamente repasaron los conceptos por medio del rompecabezas de papel, y con la diferencia de las presentaciones de PowerPoint. Por lo cual se hizo un análisis cruzado, unos grupos solamente con PowerPoint, unos grupos solamente con rompecabezas de papel, entre el mismo semestre y el semestre que sigue. Como resultados, en el primer bloque de 349 estudiantes con una edad promedio de 18.92, desviación estándar de 1.96 años, la población femenina fue de 211 y la masculina de 133 estudiantes. Y 1.4%, o sea, 5 estudiantes, prefirieron no decirlo. En el segundo se estudiaron a 557 estudiantes, en donde el promedio fue de 18.88, desviación estándar de 2.16. Contestaron la encuesta 325 estudiantes, mujeres, y 228
como de población masculina. En el primer bloque, 278, o sea, 279.7% de la población prefirió el rompecabezas de papel, mientras que 71 personas prefirió el modelo tradicional de PowerPoint. En el segundo semestre, 240, o sea, 43.8% de los estudiantes prefirieron el rompecabezas de papel y 308, o sea, 56.2%, más de la mitad prefirió el modelo tradicional de los casos, haciendo una amplia división entre el semestre número 1 y el semestre número 2. En el primer bloque, 61.03% de los estudiantes reportan sentirse totalmente de acuerdo con sentirse más involucrados con el rompecabezas de papel en comparación al método tradicional. En el segundo bloque fue de 49.37 quien respondió de forma este mismo inciso. Aquí, como nosotros demostramos la diferencia de medias, donde vemos los promedios obtenidos en el primer parcial y en el segundo parcial del semestre 1 y el semestre 2, hicimos una diferencia de medias y se vio una diferencia estadísticamente significativa entre los mismos semestres, pero también entre los dos semestres en el primer parcial y segundo parcial, por lo cual se puede inferir de que no hay una diferencia estadísticamente significativa si solamente se aplica en la herramienta de aprendizaje activo, que en este caso es el rompecabezas. Explicado de una mejor manera, cuantitativamente no hay una diferencia o no hay cambios en el aprovechamiento académico y en las calificaciones del parcial. Sin embargo, sí vemos que hay una percepción un poquito más positiva en el semestre número 1 con respecto al rompecabezas, y en el semestre número 2 hay una disminución en el cambio de percepción, por lo cual se deben realizar más estudios al respecto. En la discusión, en la evidencia científica se ha demostrado que las herramientas de aprendizaje activo tienen una repercusión positiva en el aprovechamiento y entendimiento de conceptos preconcebidos de los estudiantes de medicina. La evaluación de la percepción de dichas actividades es de vital importancia para buscar estrategias de mejora. La evaluación cuantitativa involucra distintos factores, además de la percepción del modelo académico, por lo que estudios acerca de las variables involucradas en este aprovechamiento académico deben ser realizados. Y como conclusión, el uso de las herramientas de aprendizaje activo son necesarias para optimizar el aprovechamiento académico. El análisis de factores involucrados en la percepción y una posterior evaluación del aprovechamiento cuantitativo académico es necesario para determinar el grado de utilidad de las herramientas. Muchas gracias.